¿Cómo está, querida familia? Estamos comenzando nuestro estudio del día de hoy. Así que les invito a que podamos compartir con este estudio Cura mis heridas. ¿Ya? Así se llama el estudio de hoy. En Jeremías 30:17 dice más, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Ese es el estudio de hoy. Así que vamos enseguida para que busquen en su libro, Jeremías 30, y también aclarar un punto. Todos los devocionales que hice durante la semana pasada, si bien estaban basados en Jeremías, no tenían que ver con este tema. De aquí para adelante sí continúa, ¿ya? Así que a propósito le digo que estoy aquí en un patio y que el único lugar que encontré con señal, sé que si escuchan bulla o música, no viene de mi parte, yo estoy poniendo música de fondo. O si alguien pasa hablando, no es mi culpa, aquí estamos, hay gente pasando por acá, pero el estudio tenemos que hacerlo igual. Así que vamos a este estudio, cura mis heridas. Entonces consideremos este tema como algo sumamente importante. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Quise partir con este versículo para que tomáramos en cuenta de que anotar, ¿ya? Como hay algunas, está de moda hoy día esto de anotar con letras lindas, bueno, pero el anotar es importante, el hacer actas, sobre todo lo que Dios está diciendo, haciendo. Tengo la, el recuerdo de, de mi suegro, el pastor Raúl, que él tiene no sé cuántos cuadernos tendrá anotados con los sueños que Dios le ha dado. Y eso es tan bueno porque al anotar lo que Dios te habla, cuando pasa el tiempo, uno vuelve atrás, comienza a mirar y dice, bueno, realmente lo que dijo Dios acá se está cumpliendo acá en este otro tiempo. Entonces, por eso el Señor le pide a Jeremías que anote todo. Por eso hacemos los libros, para que usted anote todos los remas, la palabra de Dios, su observación, para que usted pueda llevar nota. No lo haga solamente en el celular. Escriban con lápiz, si, si bien el celular ayuda, pero eh, es bueno darse un tiempo y escribir con lápiz. En una hojita, en fin, no, hojas sueltas nunca. Anoten un cuaderno que tenga especialmente para tratar esos temas, ¿ya? Bien, entonces, anotar. ¿Qué es lo que el Señor le pidió a Jeremías que anotara? Dios tiene su oído abierto y escucha nuestro clamor, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Ya hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Ese clamor que está en el pueblo de Israel llega a los oídos de Dios. Así como se acuerdan el caso de Caín, Caín, cuando Dios lo llama y le dice, Caín, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu hermano? No sé yo, soy yo guarda de mi hermano. Y el Señor le dice, pero Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso quiere decir que nuestro clamor, cualquiera sea, siempre va a llegar al Señor. El dolor del hombre, la aflicción del más vulnerable, la aflicción del solitario, del sufriente, toda esa aflicción llega a los oídos de Dios y Él siempre trae una respuesta. ¿Ya? Inquirid ahora, dice la palabra, y mirad, si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se ha vuelto pálido todos los rostros. Se me viene en la imagen un antiguo un discípulo de mucho tiempo que tenía cólicos renales, por esos cálculos, ¿ya? Y él justamente se ponía las manos aquí, tal como lo describe acá, las manos sobre los lomos, ¿ya? Y lloraba y se inclinaba como mujer de parto. Ahí dice que la gente que es como el parto de los varones, ese tipo de cálculo, ojalá que
no le toque a los varones que estamos viendo, estamos participando de este estudio, no me gustaría. Pero el dolor que estaba sufriendo Israel, la gente de Israel, llegó a tal nivel de que es un dolor insoportable, un dolor que no admite sosiego, que no admite anestesia. Ese dolor estaba sintiendo el pueblo de Israel. Y entonces el Señor escucha ese dolor. Y el dolor llegó a ser extremadamente fuerte. Es un dolor casi insoportable y que los hombres lo estaban sufriendo. ¿Ya? Eh, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Cuando se refiere a día, no se refiere a un día de 24 horas, sino que está hablando de un periodo de tiempo, porque a veces el dolor, la aflicción, la prueba, tiene un periodo de tiempo, es lo que estaba viviendo Jeremías con el pueblo de Israel. Ya, pero dice, pero de ella será librado. Si vamos a Isaías 43, 1 y 2 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Lo primero que el Señor nos da a nosotros es la seguridad de una identidad. Y lo que nos pide a nosotros el Señor es no temer, no temas. Esta expresión se escucha muchas veces y muchas veces nosotros tenemos que volver a repetirla para enseñarla, porque el mayor problema, uno de los mayores problemas del ser humano es el temor de los cristianos, es el temor. No se atreven a dar pasos de fe, no se atreven a creerle al Señor. El temor captura el futuro y el éxito de la mayoría de la gente. Pero el Señor dice, no temas, porque una cosa, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y en los ríos no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Habla de aguas correntosas y de fuego, es decir, problemas de la naturaleza que nadie puede controlar. Entonces, cuando ocurran esos problemas que vienen a nuestra vida, tranquilo, Él está contigo. Y si aún así viene como río, esos ríos no te van a anegar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Me acuerdo de anegación con un dolor en mi corazón, porque me trae a memoria los momentos el que ocurrió esta anegación que hubo en toda la tercera región. Y recuerdo cuando viajamos a Diego de Almagro a visitar a nuestros hermanos, hijos espirituales de Diego de Almagro, y un especial interés por Adrianita, que ya habían tenido que tomarla en brazos, a los hombros, para llevársela a llevarla a una casa de una persona cercana que estaba lejos de peligro. Su casa se anegó completa, la cama, estaba todo anegado. Ella, la Adrianita, mamá de Bene, que ahora le hacemos un honor póstumo, porque ya partió con el Señor en esta semana, lamentablemente para nosotros, felizmente para ella, porque ella quería hace mucho tiempo estar con su Señor. Pero la promesa se cumplió ahí. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Y así también se cumple para nosotros esa promesa, no te negarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, la prueba puede ser tan fuerte como un fuego, que queme como fuego, pero aún lo fuerte que sea, no va a producir ningún problema en ti. O sea, va a doler, va a quemar, pero o sea, va a quemar, pero no va a ser un efecto irreparable, porque el Señor está contigo y le llama, no arderá en ti, o sea, eso va a pasar. Ahora, ¿qué dice el Señor respecto de esto? En aquel día, dice el Señor, de los ejércitos yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Fíjense en esto. El Señor promete que aunque haya dolor, aunque haya aflicción, aunque la prueba es grande, aunque estemos con el dolor casi como de parto, en aquel día, dice el Señor, Él quebrará el yugo de tu cuello. ¿El yugo de quién? En este caso, el yugo de Babilonia.
que estaba siendo muy pesado para Israel, pero llega el momento que ese yugo se va a romper. Siempre el yugo de la esclavitud, del dolor, de la aflicción, en algún momento el Señor lo va a romper. Esa seguridad tenemos que tenerla. Los extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, es decir, no va a estar siempre sirviendo a Babilonia. Va a llegar el momento que esto va a cambiar y no van a servir al extranjero, pero ¿a quién van a servir? Van a servir a Jehová, su Dios, y a David, su rey. Siempre que una persona es liberada por el Señor, el resultado es, Señor, aquí estoy para servirte. Hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús sanaba a las personas que querían seguirle. El Señor a algunos les permitió que le siguieran y a otros les dijo, no, anda a tu casa y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Entonces la libertad está asegurada, pero también la seguridad de que cuando somos libres nos volvemos voluntariamente esclavos del Señor. Y aquí está la confirmación de eso en el versículo 9. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Entonces, cuando las vidas están restauradas, el resultado es servicio, siempre. No hay ninguna persona que haya sido sanada, restaurada, que el Señor nos sane sus heridas. Y cuando son sanadas, la persona lo primero que quiere es servir al Señor. Por lo tanto, no hay ningún misterio cuando se llama al servicio del Señor. Aquella persona que ama a Dios, que reconoce su restauración, voluntariamente le va a servir. Ahora dice, servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. David es del pasado, pero está hablando de un rey, de un nuevo rey. Algunos dicen que es el servicio permanente al Señor a través de las personas humanas, terrenales, porque a Dios no lo podemos servir si no servimos a las personas. Entonces, servir a Dios, a David su rey, es estar dentro de una cobertura, sin duda, pero también se refiere al hecho de que David, o sea, hijo de David, es como se le llamó a Jesús. Por lo tanto, nosotros en un aspecto estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo al lugar donde pertenecemos, y también estamos sirviendo a Jesús, nuestro Señor, quien se sentó en el trono de David. La otra expresión es no temas. Vuelvo a reiterar lo que ya dije antes. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas. Dice Jehová, ni te atemorices. Reitera la misma, la misma recomendación a Jacob y a Israel. Porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra, de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Entonces, están sufriendo aflicción, pero el temor no debe congelarlos, inmovilizarlos al punto de no creer que pueda venir algo mejor. Siempre puede venir algo mejor cuando estamos de la mano del Señor y al servicio del Señor. Entonces, no hay que temer, no hay que atemorizarse, hay que estar tranquilo, hay que estar confiado, y no habrá quien pueda espantar a quien está aferrado al Señor. Hermosa promesa tenemos acá. Otra cosa importante, los que ya te persiguieron, y ya cuando el Señor haga la restauración en Jerusalén, en Israel, ellos serán perseguidos, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Hago hincapié en esto, es decir, el Señor dice que el castigo viene por causa del pecado. No es posible que quede sin castigo porque no sería justo, ¿ya? Pero las personas que, que te han tratado mal, los que te han perseguido, ¿ya? Eh, serán destruidas, serán destruidas. Entonces, no sabes cómo Dios guarda tu vida de tal manera que aunque a ti te parezca que los demás, que los que han causado injusticia contigo, no tienen justicia de parte de Dios, es un tremendo error, porque siempre Dios hace justicia. Y aquellos que no, que te persiguen, también recibirán su propio castigo.
una de las cosas que el Señor le aclara al pueblo de Israel es que las alianzas humanas no sirven. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como oyera un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Es decir, las alianzas que hayas hecho para tratar de buscar ayuda, a distanciándote de mí, no funcionan. Esto es muy importante. El pueblo de Israel buscó por todas partes, pero no pudo superar, no pudo encontrar la alianza. Fue un error del pueblo de Israel buscar la alianza por todos lados sin temor de Dios, sin volverse al Señor. Entonces, volverse al Señor es fundamental. Las alianzas humanas no sirven, o sea, uno puede tratar de buscar caminos por todas partes, pero no hay ninguna alianza posible que, que pueda salvarnos, solo el aferrado a nuestro Señor. Ahora, la herida es fuerte, el azote eh, fue grande, pero ¿por qué? A causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Recordemos que el pueblo de Israel fue llamado muchas veces al arrepentimiento, pero la gente no quiso arrepentirse. Entonces, en esta parte, quiero hacer hincapié en lo siguiente: una persona que, que está en el Señor, eh, va a vivir, ¿cierto? Digamos, el castigo es proporcional al nivel de rebeldía, no al tipo de pecado, al nivel de rebeldía. Si una persona toda la vida es rebelde con Dios, al momento de morir, bueno, al momento de vivir va a ir cosechando todo lo que sembró, pero al momento de morir también va a cosechar el resultado de toda su rebelión, de toda su vida, y no se va a ir al cielo, se va a ir al infierno. Aunque haya hecho muchas cosas buenas, se va al infierno. Una persona que ha recibido a Cristo en su corazón también ya va a recibir consecuencias de su desobediencia si es que aún así comete desobediencia. El detalle es que una persona con Cristo en el corazón cada vez desobedece menos y no más. Cada vez desobedece menos. Entonces, ¿va a recibir consecuencias de su desobediencia en vida? En esta vida, sí, pero no necesariamente se va a ir al infierno por ese pecado. Ahí a veces algunos confunden el asunto y aplican la doctrina de la salvación, si se pierde o no se pierde. Pero aquí es un hecho de recibir el resultado de nuestros actos aquí y ahora, en este tiempo, pero también para el tiempo futuro. Si alguien se ha arrepentido, ha recibido a Jesús en su corazón, obviamente al momento de morir se va a ir con el Señor. ¿Ya? Se va a ir con el Señor porque no tiene el hábito, la mentalidad eh, de, de estar siempre viviendo en el pecado. Sin embargo, lo que siembras cosechas. Si esta ley se aplica no solamente a creyentes, también a los no creyentes, esta ley es universal, a todos les pasa. El versículo 16 dice: pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Eso quiere decir, con la misma vara que mides serás medido. Si alguien ha sido injusto con Israel, de esa manera va a sufrir la injusticia. Si lo llevó en cautiverio, serán cautivos. Si fueron pisotearon a Israel, ellos serán pisoteados. Es decir, van a recibir lo mismo que ellos le han hecho al pueblo de Israel. Esta ley universal se aplica también a nosotros. Toda persona recibe la cosecha de lo que sembró. Pero si eso también implica que nosotros somos objeto de un maltrato de un tercero, ese tercero va a recibir el maltrato de la misma manera que a nosotros nos ha pasado. Puede que nosotros no lo veamos, pero no sabemos lo que está ocurriendo en la vida de esa otra persona. No nos olvidemos que Dios sobrepasa todo entendimiento y Dios está más allá de nuestras limitaciones humanas y las percepciones humanas terrenales. Por lo tanto, tal cual lo dice el Señor, Babilonia cayó, Roma cayó, es decir, no hay nadie que no reciba las consecuencias eh, de sus propios actos. Pero ¿cuál es la promesa del Señor para nosotros? La promesa es: serás sanado. Dios cura tus heridas, mas yo haré venir sanidad para ti. Sanaré tus heridas, dice el Señor.
porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Pero aquí está la promesa del Señor. Aférrate a esta promesa. Esto se lo dijo el Señor a Jeremías en momentos difíciles, pero le dijo, yo haré venir sanidad para Israel. Sanaré tus heridas, porque aunque te llamen desechada, aunque te hablen mal de ti, ¿ya? Aunque digan eso, yo te voy a levantar, yo te voy a sanar. Nunca podrás llegar como ser humano a un estado tal que Dios no pueda levantarte. Por lo tanto, tranquilo, aunque haya dolor, aunque haya aflicción, el Señor te va a sacar, te va a levantar. Ahora, cuando el pueblo de Israel se arrepiente, esto implica un regreso a casa, que tiene también sus consecuencias. Y estas son, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Es decir, cuando ya vas de regreso a casa, entonces comienza la reedificación. ¿Ya? Cuando el Señor tiene misericordia de nosotros y nos hace volver, ¿ya? La ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su forma. Por lo tanto, entonces, hay una seguridad de la restauración de Israel y de Jerusalén, y también de la construcción del templo. Esto sirve para algunas enseñanzas desde el punto de vista escatológico, pero no es lo que nos toca a nosotros hablar, así que vamos a avanzar en, en este estudio. Primero, regreso a casa, reconstrucción. Saldrás de ellos acción de gracias y voz de quién? Del pueblo de Israel, porque volvieron, porque vieron que están reconstruyendo las cosas. Entonces, acción de gracias, voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Fíjense en esto. Primero viene la alegría. ¿Mm? ¿Ya? Viene la alegría. Saldrá ella acción de gracia y voz de nación en regocijo. Ahí está, la alegría. Sale de nosotros la voz, ya, con una acción de gracia, ya. Y el resultado, primero viene, volvemos a casa, se reedifica la ciudad y el templo. Luego, el resultado es acción de gracia, regocijo, alegría, ya, la alegría. Pero el resultado de la reconstrucción del templo, el resultado de volver al servicio de Dios, el resultado de la acción de gracias y el resultado de la alegría es multiplicación. Grábeselo eso, porque hemos estado orando por la duplicación. ¿Ya? La multiplicación es resultado de algo más importante. La multiplicación no la podemos hacer nosotros porque Dios produce el crecimiento. La multiplicación viene como resultado de estar en la casa de Dios, de la acción de gracia, de tener una vida de servicio a Dios. Eso es acción de gracia, servir a Dios en gratitud y gozarnos en Él. Si nosotros tenemos estos elementos, si estamos en la casa de Dios, nos congregamos, si servimos con acción de gracias y si nos gozamos en su presencia, el resultado va a ser siempre la multiplicación. Si no nos multiplicamos, uno de estos tres factores puede faltar. Estar en la casa de Dios, servir a Dios o gozarnos en Él. Estos tres elementos hacen una base importante para que se produzca la consecuencia. La consecuencia es multiplicación. Dice también, no serán disminuidos. ¿Ya? ¿Por qué no tenemos que tener en cuenta? No podemos creer, ¿ya? No podemos creer que estando el Señor haya disminución. Estando el Señor siempre hay multiplicación. Ni siquiera es suma, es multiplicación. Estando el Señor seremos multiplicados y los multiplicaré y no serán menoscabados. Los multiplicaré, por lo tanto, la obra del Señor, el pueblo de Dios se multiplica. Fíjese que el Imperio Romano persiguió a los cristianos, los persiguió, los mató, los asesinó, pero el resultado fue que explotó desde adentro el cristianismo. Por lo tanto, aunque por un periodo podamos ser menoscabados, siempre la multiplicación está de nuestro lado. No temas levantar tu célula, no temas ser discípulos, porque siempre habrá multiplicación. ¿Cuándo? Cuando estamos en la casa de Dios, cuando
tenemos un servicio de acción de gracias y cuando nos regocijamos en él. Luego de eso, además de la multiplicación, viene la prosperidad. Ya esto, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Entonces, la congregación delante de mí, sus hijos serán como antes, ¿cómo? Cuando servían al Señor, cuando estaban adorándolo, cuando estaban un acto de servicio constante, permanente, una acción de gracias permanente. Entonces había esa seguridad en Él. Dios promete prosperidad a la siguiente generación y Dios promete protección frente a la siguiente protección, a generación. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos los elementos que ya he nombrado antes, estar en la casa de Dios, tener una acción de gracia permanente y alegrarnos en Él. Entonces viene la multiplicación y viene la prosperidad. ¿Ya? Mire qué interesante es esto, y la prosperidad en todos los sentidos, el shalom de Dios del cual ya hemos hablado con anterioridad. Fíjese esta otra palabra, gobernante. De ella saldrá su príncipe, ¿ya? De Israel, y del medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. ¿Esto qué es lo que es? Jesús, siendo Dios, desciende, nace de una mujer como un hombre común y corriente, y como hombre común y corriente es perseguido y es crucificado. En la crucifixión, él muere, ¿cierto? Y luego resucita. Y cuando resucita se sienta a la diestra del Padre, ¿no es cierto? Entonces, este camino que hace el Señor para descender y después subir, es para descender y al momento de descender nos toma a nosotros y nos eleva a todos juntos. Entonces, Él nos acerca al Padre. Nosotros no podemos acercarnos por nuestra propia cuenta. Él es el que va y nos hace más cercanos a nuestro Señor. Y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios, mi pueblo, mi Dios. Esta es la relación que Dios siempre ha querido con nosotros, que nosotros realmente seamos su pueblo, que nosotros realmente seamos quienes le sirvamos, quienes nos gostemos en su casa, quienes estemos sirviéndole, quienes nos alegremos con Él y unos con otros. Y Él como consecuencia hacer que su pueblo crezca. ¿Cómo? Se va a multiplicar y va a prosperar. Va a haber éxito en una sola palabra, éxito según Dios, no según nosotros. Y por lo tanto hay una seguridad cuando somos pueblo de Dios. Ahora veamos cómo termina este mensaje que escribió Jeremías. Así se vive lejos de Dios. Como que Jeremías termina recordando cómo no debemos ser. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Es decir, hay tempestad, ¿qué pasa con la gente que está siempre maquinando el mal? Su cabeza se vuelve loca porque está pensando cosas malas y en su cabeza hay siempre problemas, hay una tempestad, hay dolor de cabeza, hay aflicción. ¿Por qué? Porque ha pensado siempre el mal. Y aquí la tempestad viene ¿de quién? Del mismo Señor, con furor. ¿Por qué? Porque en esas malas maquinaciones destruyeron al pueblo de Israel. ¿Me entiende? Aunque el pueblo merecía el castigo, pero no merece nadie que se esté pensando mal de ellos. Y la ira de Dios es terrible. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Recordemos que el Señor le dice al pueblo de Israel: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Pero si aquella persona, aquel pueblo, en este caso de Jerusalén, del tiempo de Jeremías, pueblo que quiere ser rebelde con Dios, olvidarse de Dios, tener otros dioses, entonces va el Señor a cumplir su pensamiento. Esos pueblos van directo a la destrucción. No olvidemos el gran ejemplo del arca de Noé, no olvidemos el gran ejemplo de Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos claridad de cuando Dios se
digamos, una forma de decirlo, se cansa o hay suficiente pecado acumulado, el Señor termina por destruir. Y eso ocurre en la cabeza de cada uno de aquellos que están pensando en la ira terrible de Dios. Entonces, vemos que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, salud, pero tiene un plan terrible para quienes no quieren conocer el nombre del Señor. Terminamos con el versículo 17, nuestro gran versículo. Serás sanado. Dios cura tus heridas. Pese a todo lo que dijimos, lo más importante, Dios, yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Pero viene el Señor, Él te sana, y entonces se asombrarán, y vendrán las naciones y dirán acerca de ti, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas se ha hecho Jehová con nosotros, Salmo 126, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir alegre, trayendo sus gavillas. Entonces, ten tranquilidad, ten seguridad, el Señor nos sana, sana nuestras heridas, Él está con nosotros y por siempre, recordemos esto, aquellos que están en la casa de Dios, aquellos que tienen actos de agradecimiento, servicio a Dios, en gratitud por su obra, y también son aquellas personas que están alegres. Son esas personas las que reciben como resultado, como premio, además, reciben multiplicación y prosperidad. Así Dios sana nuestras heridas. Así Dios sana nuestras heridas. Bien, y así estamos entonces terminando este estudio. Dios les bendiga mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima. Chao, chao.